Hola, ¿qué tal, maestros y maestras de México? Los saluda nuevamente su amigo maestro Javier Pérez desde Jalisco. Vamos a repasar los 14 principios pedagógicos que tienen que ver con la nueva escuela mexicana. Recuerden que todos debemos de relacionarlos con tres aspectos: la equidad, la inclusión y la excelencia. Y para lograrlo tenemos que cumplir con estos 14 principios. ¿Sale? A ver, maestro Edgar, ¿se anima? ¿Qué se acuerda? Sí, profe. Adelante. En el punto número 2 decíamos que cuando planeamos nuestras clases debemos tomar en cuenta lo que el alumno ya sabe. Esa. Consideremos que siempre tiene conocimientos desde que viene del jardín, de primero a segundo, segundo a tercero. Entonces, para que sea una buena clase, debemos adecuarnos al contexto y tomar en cuenta siempre los conocimientos previos de los alumnos. Excelente, maestro Edgar. Pues ahí está, cada que vean ustedes un reactivo y la pregunta, las respuestas que van a ser 4 en las respuestas, en las preguntas directas. ¿Se acuerdan los que estuvimos en la primera sesión del martes? Les decía los tipos de examen. En las preguntas directas vas a tener 4 opciones. Hay preguntas que van a ser de ordenamiento, preguntas que van a ser de relacionar, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de pregunta, es como tú vas a buscar siempre la respuesta que hable de esos principios. Si en una de las respuestas de tu examen dice que un maestro primero le pide permiso a su director y luego, si está de acuerdo, aplica algo en la escuela para en beneficio de sus niños, pues no está atendiendo al principio 2, ¿sí? Ni tampoco al 1, porque está tomando en cuenta al director primero, ¿sí? En el principio 1, y está tomando en cuenta también lo que le diga el director, o sea que si el director le dice que no, no lo va a hacer. Entonces, sabemos que en tu escuela, en nuestra escuela, a lo mejor no se puede porque el director no deja. Sin embargo, en un examen tenemos que hacerlo desde lo ideal. Un director ideal siempre te va a apoyar. Un director que no apoye a sus maestros pues, no sirve en la teoría, obviamente. Bien, ¿alguien más para que quiera decirme otro, que nos diga, perdón, alguno de los principios y un ejemplo? Sí, yo, profe. Adelante. Sí, nada más un comentario en el punto 2, de tomar en cuenta los conocimientos previos. Bueno, yo trabajo en preescolar, entonces pues ahí a veces los mandan a educación inicial, a veces vienen desde casa, pero sí tomar en cuenta lo que el niño ya trae de casa, porque muchos niños ya saben expresarse muy bien, ya incluso conocen muchas cosas de su entorno, pero esto depende del ambiente en que ellos crecen y se desarrollan, ¿no? Entonces, también aunque sea a nivel preescolar, hay que tomar en cuenta lo que hay en su historial familiar, lo que ellos han aprendido. En el punto 3 que dice ofrezco acompañamiento al aprendizaje, ahí mencionaba acerca, veíamos dos términos que era el de equidad y el de igualdad. Entonces, equidad es, por ejemplo, ver las necesidades que tienen los niños, porque en ocasiones, pues algunos requieren más apoyo que otros, ¿no? Y la igualdad, pues es de que a todos les podemos enseñar lo mismo, pero siempre hay un niño que requiere más atención que otro. Correcto, maestra Norma. Usted ya hablaba, ya relacionó varios principios. Usted hablaba del principio de este 10, que es el aprendizaje informal, lo que ya viene de aprendiendo desde su casa. También usted estaba hablando del principio número 7, que es contextualización. Y para eso tenemos que hacer un muy buen diagnóstico, ¿sí? Si no, les decía yo en la clase pasada que los maestros a veces decimos, yo ya hice mi diagnóstico, pero solo nos referimos a la prueba objetiva de conocimientos. Eso no es todo. Eso solamente nos dice qué conocimientos recuerda del ciclo anterior, pero no nos dice qué habilidades trae, qué actitudes muestra, qué competencias en la vida, o sea, qué cosas puede hacer en la vida. No, no, ahora sí que no estamos considerando el principio humanista, ¿no? De la nueva escuela mexicana, donde el alumno se debe de recuperar sus intereses, sentimientos y obviamente sus emociones. Si un alumno llega a la escuela obligado, hay que saberlo. Si un alumno llega con alegría, hay que saberlo. Si un alumno siempre llega contento y un día llega triste, eso es un parte de un buen diagnóstico, ubicar rápidamente
¿sí? ¿Qué podemos hacer o qué cambiar en nuestra planeación para que se enseñe y para que se aprenda mejor ese día? ¿Sale? Recuerden siempre en el mundo ideal, los exámenes son mundo ideal, haz de cuenta que estamos en Finlandia, ¿eh? Tenemos todos los recursos y nos va a ir súper bien. Eso es lo ideal. ¿Sí? Si hay que contestar siempre, lo quería el maestro ideal. ¿Sí? A lo mejor, si en su examen, como ejemplo, ¿no? Les dice aquí en el principio 4, un maestro que conoce los intereses de sus estudiantes. Si a sus estudiantes les interesa aprender con tecnología y en su comunidad ningún alumno tiene celular, computadora, ni internet, van a decir, pues ¿cómo le hago si ellos me dicen que quieren? Bueno, pues hay que adecuar algo, ¿sí? No lo mismo de siempre, que nada más el maestro habla. Por eso me gustó mucho y me tomé la iniciativa de invitarlos a este grupo de Zoom en este día de hoy para que ustedes también participen y no sea el maestro que nomás habla y habla. Si nada más quisieran escucharme, pues se van directamente a mi canal de YouTube y ahí están mis videos y ya nada más me escuchan o me ven. Pero aquí lo bueno es que podemos interactuar y me gustaría escuchar a otra maestra o maestro. Adelante. Voy a repasar a partir del punto número 3. Palabras clave que ustedes van a buscar en su examen. Acompañamiento, punto 3. En el punto número 4, interés. Que el alumno muestre interés. Si hay 4 respuestas y una habla del interés del estudiante, del niño, del niño o del adolescente, esa es la correcta. Si hay 2 que hablan de los intereses de los estudiantes, entonces ahí pasamos al siguiente filtro. Tenemos que volver a leer esas 2 respuestas y ver cuál es la que sí coincide de acuerdo al artículo 3, la Ley General de Educación y la Nueva Escuela Mexicana, desde la filosofía del humanismo, ¿sí? Si hay una respuesta que habla automáticamente de un maestro que dice que él planeó y que no le preguntó a los alumnos, que no le importa la opinión de su director ni los padres de familia, inmediatamente, maestros, descártenla. Esa es incorrecta. Esa no, ni la lean ya. 5. Curiosidad. Esa es la palabra clave. Si hay una respuesta que habla de fomentar la curiosidad, recuerden que la curiosidad es el principio de la investigación, de la ciencia. ¿Sí? No hay científico si no hay curiosidad. La curiosidad es preguntarse cosas. El adolescente, la niña, debe de fomentarse la curiosidad. Promover, es una palabra clave, promover la curiosidad. 6. Reconocer la naturaleza social. Todos los conocimientos, todas las preguntas de su examen que hablen de que lo aprendido se va a demostrar en la sociedad, se va a utilizar. Eso es como dicen, es como dicen calentito, ¿no? Como que le late, por ahí va, por ahí, esa puede ser la correcta. Número 7, circunstancias reales, es decir, que se aplique en su contexto. Si es una pregunta y nos habla 4 respuestas y en 3 respuestas habla de circunstancias de otro país o de otro lado, pues automáticamente sabemos que esa no es. Tiene que ser en donde el niño, niña y adolescente vive, con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de la escuela. 8. Aquí la palabra clave va a ser, ¿sí? La evaluación, como un proceso. Eso es muy importante, maestros. Les decía hace rato, hay maestros que piensan que saben evaluar, pero para ellos evaluar es solamente hacer una prueba, ¿sí? Al principio del ciclo escolar o al final de cada periodo de evaluación. Y eso, maestros, discúlpenme si alguien piensa eso no es evaluación. Eso es aplicar una prueba objetiva de conocimientos, de opción múltiple, de respuestas abiertas. Sería una técnica que se usa para empezar a evaluar. La evaluación tiene que haber inicial, sumativa, sobre todo formativa, ¿sí? La formativa es la más importante. No hay una evaluación si no hay formación, si no hay un cambio en la forma de que se está trabajando. O sea, que el alumno cambie, que el maestro cambie, pero para bien, ¿no? Para ser mejor. Vámonos después con el 9, modelar. Eso es bien importante, ¿eh?
los estudiantes, no solamente ellos, nosotros también. En este momento yo estoy modelando, o sea, les estoy poniendo, ¿sí?, algunos ejemplos, no directos míos, pero sí de situaciones que me ha tocado trabajar. He aplicado bastantes exámenes, sí, en la mayoría, pues me ha ido muy bien, en algunos bien. Por ahí, no sé si ya algunos conocían de ustedes, también me tocó hacer evaluación, ¿sí?, de director, de la permanencia, también me tocó ser evaluador del famoso INEE, ¿sí? Me tocó ser de los que les calificaban sus pruebas, maestros, me tocó ser su verdugo de algunos de ustedes tal vez. Bien, 10. Lo que ya mencionábamos hace rato, el aprendizaje informal, es decir, lo que se aprende fuera de la escuela. De esto me gustaría preguntar, a ver si se acuerdan los que estuvieron el jueves. Yo les platiqué, o el martes, no recuerdo bien, de que un maestro no quería tomar en cuenta lo que un niño... Bien, número 11. La palabra clave. Siempre en su examen van a buscar esta palabra, que hable de la famosa interdisciplinaridad. Si no viene la palabra, que venga su significado. Es decir, ¿qué es interdisciplinaridad? Que un maestro, que un director, que un supervisor, quien sea del agente educativo, relaciona los conocimientos de una disciplina con otra. O sea, que las trabaja en conjunto y las aplica en la vida real. Eso sería interdisciplinaridad, ¿no? El maestro de matemáticas de pronto les dice que van a sumar un caso de secundaria, ¿no? El de matemáticas le dice, vamos a sumar cuántos alumnos han tenido COVID, ¿no? Y alguien dirá, bueno, ¿y por qué el maestro de matemáticas está hablando del COVID? Pues porque está usando la interdisciplinaridad, está tomando un tema de actualidad, de interés, para representar los números, y no solamente les pone puros números. Creo que aburriría si solo habla de números. Y a mí me encantaría, por ejemplo, si yo tengo un alumno que le encanta el fútbol o fanático de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, pues a lo mejor a él le pongo un ejercicio matemático donde hable de Ronaldo. Y con eso ya promuevo la interdisciplinaridad, porque estamos hablando de sus intereses, del fútbol y de matemáticas, ¿sí?, de disciplinas diferentes. 12. La palabra clave aquí es cultura del aprendizaje. Quiere decir, una cultura del aprendizaje, maestros, es que todo momento y toda situación es digna para aprender algo nuevo. Cuando estudiaba la maestría, nos decía una de las asesoras, dice, el día que hagas algo que no sea educativo, ese día mejor no vengas a la maestría. ¿Qué significa? Que siempre, cualquier oportunidad, la vas a incorporar a tu vida para ser una mejor persona, ¿sí? Para compartir tus conocimientos. Esa cultura de aprender y de compartir. Y como les decía yo en las sesiones pasadas, en lo personal a mí me gusta mucho esta cultura, que es precisamente la que estoy haciendo yo ahorita, porque compartir lo que tú conoces, lo que tú estudias, pues te hace repasarlo, te hace aprenderlo, te hace que no se nos olvide. ¿Sale? Número 13, diversidad. Diversidad. Siempre, siempre la respuesta correcta va a ser la más diversa, la que integra más elementos, la que involucra, si la respuesta 1 solo involucra al niño, la respuesta 2 involucra al niño y al padre, la respuesta 3 al niño, al padre y al maestro y al supervisor, pues esa va a ser la mejor porque los está involucrando, ¿sí? Está incluyendo personas diversas, está incluyendo personas del mismo, ahora sí, del mismo contexto educativo. Y finalmente en la 14, aquí hablamos de la palabra disciplina, pero disciplina no entendido como el respeto de las normas, ¿sí? Sino siempre como esto, el orden, ¿sí? El que haya apoyo entre todos, que haya colaboración, que no se esté perdiendo el tiempo. Yo confieso hace muchos años, convivencia armónica, sana. Siempre busquen respuestas que hablen de esto, de lo sano. ¿De qué? Del máximo logro de aprendizajes. Quiere decir que no vamos a ser maestros conformistas, directores conformistas, supervisores conformistas, alumnos conformistas, no. El máximo. Si alguien, por ejemplo, ustedes en un ciclo escolar,
evaluó, decir, matemáticas, y el alumno obtuvo en su prueba global el ciclo pasado un 8. No obtuvo el máximo era 10, pero hay que tomarlo con referencia a lo que tenía antes, que los conocimientos que no dominaba ya los domine más, es decir, por ejemplo, en caso de secundaria, en primer grado se les empieza a enseñar ecuaciones famosas de primer grado porque solo tiene un exponente 1. Si en segundo grado no sabe y en tercer grado no sabe, no estamos promoviendo, o bueno, más bien no estamos llegando al logro del aprendizaje. ¿Sí? Tenemos que revisar cuáles son esas famosas BAP. ¿Quién me dice que es una BAP? Por favor. Barreras para el aprendizaje y la participación. Correcto, muy bien. Siempre ustedes cuando apliquen un examen, cuando den un resultado de un examen, de una evaluación, siempre al finalizar de ella deben de decir cuáles fueron las BAP. De esa manera, la responsabilidad ya no es de ustedes, es corresponsabilidad. Si a mí me entregan un alumno que yo le aplico un diagnóstico y saca 3 de 10, aplicamos el primer periodo de evaluación y en el mismo tema saca 3 de 10, y yo no argumento ese resultado, entonces la culpa es del maestro. En cambio, si yo digo, tenía 3, sacó 3, pero en el proceso evalué y encontré estas BAP, estas barreras del aprendizaje y la participación, entonces está plenamente justificado. Por ejemplo, yo aquí estoy hoy dando esta videoconferencia, esta pequeña clase. Si alguien de ustedes no pone atención, pues ya no es culpa mía, ¿verdad? Porque esto es voluntario. Pero si ya el evento está empezando. De los trajes. Si es a las 8. A las 9. No. Hola. Hola, ya los escuché, maestro. Sí, una disculpa, hoy tuve que adelantar, lo había puesto a las 8 hora del centro de México, pero tuve que adelantarlo ya que más tarde tengo un compromiso. Empezamos hace ratito. Ya a las 8 terminamos, 8 horas de estado de acá del centro de México. Si están allá en Nayarit, pues sería a las 6. Si están por allá en Baja California Norte, pues a las 5 comenzamos. ¿Sale? Muy bien, maestros. Las palabras clave son las más importantes, estamos comentando. En la segunda columna, contribuir a la mejora educativa. La mejora educativa no se refiere solamente al aprendizaje en el aula, se refiere a todo el sistema, a todo, a lo que involucra el macro. Y luego ya, aquí está, ¿qué acciones realizo para cumplir la equidad? Equitativo es darle, hay un ejemplo, maestros, que a lo mejor ustedes lo han visto, me hace muy bonito. Hay una barrera y detrás de la barrera hay un partido de fútbol. Hay 3 niños, un niño de baja estatura, uno de mediana estatura y uno alto. Y resulta que el único que puede ver el partido es el alto. Ahí no hay equidad. ¿Cómo habría equidad? Pues cuando al pequeño le acercamos algo, un objeto para que se pueda subir y pueda ver el partido. Pero no le vamos a acercar el mismo objeto al pequeño que al mediano. Al mediano le requerimos uno menos alto, pero se lo tenemos que dar. Y al más alto no le damos, ¿sí? Porque no lo necesita. Y no significa que seamos malos maestros, no, estamos siendo equitativos, estamos dando equidad. Si les damos igualdad, pues les damos un banquito del mismo tamaño a los 3. Y si el chaparrito no alcanza, pues ya es problema de él, no, eso no, al contrario, ¿verdad? Eso sería, yo creo que hasta discriminación. Luego la palabra ya le decía diversidad, ya hablaba acá en el siguiente de incorporar. Esa es una palabra clave, promover, atender. Y luego acá, asociado a las diferencias. Las diferencias, pues si no hubiera diferencias, ¿para qué hacíamos inclusión, maestros? El día que todos seamos iguales, pues la palabra inclusión ya no va a existir. No tiene ningún sentido. Es como si les dijera, maestros, ¿han visto los unicornios que pasan cuando van a Puerto Vallarta? ¿Ya vieron los unicornios que pasan por el mar?
Ustedes, no, maestro, pues ¿de cuál fumó? Pues ¿cuáles unicornios ahí? Ni en Vallarta ni en ningún lado hay unicornios. Entonces, el día en que todas las personas seamos iguales, pues ya no vamos a hablar de la inclusión, ¿sí? Pero obviamente la inclusión es una necesidad, es como alimentarnos, es como comer. Se requiere todos los días incluirnos, incluir a la gente, incluir nosotros también, porque a veces el mismo maestro, el mismo alumno es el que se discrimina y se excluye. ¿Qué es lo contrario de incluir? Excluir. ¿Sí? Si en alguna pregunta de su examen habla de que a alguien se le excluye, entonces la respuesta correcta va a ser aquella que incluya. Si en un examen viene de que un maestro los trata con igualdad, entonces la respuesta correcta va a ser donde los trate con equidad, porque la equidad es darle a cada quien lo que necesita para que vaya a alcanzar el aprendizaje. Bien, tenemos acá en el chat, gracias, y que creo que ya nos mandó la imagen de la que yo estaba hablando. A ver, ahorita la vamos a abrir, a ver si es. Bien, no se me abrió, no sé qué pasó, pero a ver si ustedes la pueden abrir. Yo voy a seguir acá con la clase. Bueno, a menos que tengan alguna duda o un comentario, hago silencio, adelante. Bueno, entonces, su silencio significa que avanzamos a la siguiente diapositiva. Bien, palabras clave que van a venir en su examen para que las localicen, ¿eh? Vamos a hablar también de lo que se espera. Esto es un poco más complicado a mi gusto, ¿eh? Porque en esta no es de reflexiones de saber. Si el maestro no sabe qué se espera de sus estudiantes al terminar el ciclo, pues entonces estamos perdidos. Debemos de conocer muy bien nuestro plan y programas de estudio y nuestro perfil de egreso para saber qué se espera de nuestros estudiantes, porque van a venir muchas preguntas en el examen sobre lo que se supone que el alumno debe de saber. Y es lo mínimo que tenemos que conocer nosotros. Ya de ahí eso es otra cosa, el cómo alcanzarla. Bien, y existe la palabra clave. Un maestro debe de dominar estrategias, no solo de enseñanza ni de aprendizaje, sino de evaluación. ¿Sí? ¿Ustedes en este momento recuerdan alguna estrategia que conozcan? Bueno, vamos al siguiente, ya vamos casi terminando el día de hoy. Bien, esto es muy parecido a la diapositiva anterior, pero esta es exclusiva para directivos. Van a decir, bueno, pero pues yo no soy director. Aunque no sea director o directora, maestra o maestro, lo debe de conocer. Porque usted, y si no ha revisado el manual de organización de su escuela, dice que usted, hay algo que se llama Consejo Técnico Escolar, y usted deberá saber trabajar en colaboración con sus pares. Sus pares son sus compañeros que tienen grupos, su director, aunque tenga una relación de autoridad, sigue siendo su par, porque trabajan en la misma escuela y los dos, su función es promover el aprendizaje y la enseñanza en la escuela. Cuando usted se pone a trabajar con un alumno, el alumno ya no es su par. Cuando se pone a trabajar con el secretario de Educación de su estado, tampoco, porque esa es una autoridad estatal, una autoridad educativa estatal, ya no es un par de usted. Ese no da clases, ese no conoce a sus niños. ¿Sí? Un par es aquel que conoce a los mismos estudiantes, que está en la misma escuela, o por lo menos en la misma zona en donde comparte algo en común. ¿Sale? Entonces, vamos a incluir aquí de abajo a la derecha, estoy aquí seleccionando la famosa gestión escolar. Debemos de conocer qué hace el director. Debemos de conocer cómo ayudar. El director debe de ayudar a los maestros y el maestro tiene que ayudar a su director también para que haya la famosísima mejora educativa. Un director siempre al final de ciclo, el supervisor le dice un informe de los resultados educativos del plantel, ¿no? Y ahí el director reflexiona, bueno, ¿sí me ayudaron los maestros? ¿Sí les ayudé? Siempre nos piden al final, y yo como director nos pide el supervisor, ¿cuáles son las áreas de oportunidad? ¿No? El famoso FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Sí? ¿Qué debe? El maestro lo debe de conocer, ¿eh? Les puede preguntar. Un maestro está en esta situación, tiene un problema con su director, ¿qué es lo mejor que deben hacer? Pues lo mejor que deben hacer es, primero, escucharse. Después de que se escuchen, pues promover la convivencia armónica.
sana y pacífica. Nada de que, hijo de su director, lo odio. No. Pues no va por ahí. Violencia no. ¿Sí? Máximo logro de aprendizaje. Sé siempre lo máximo que se pueda. Ya lo habíamos mencionado. Y en la equidad al director. A un director, miren, ahí le da un ejemplo, ¿eh? Eso es real. Por ahí me lo platicaron. Una vez un maestro le dijo a su director que le asignara un grupo porque el otro grupo no lo quería porque iba bien atrasado en matemáticas. Discúlpenme, pero ese no es un argumento válido. Si el alumno va atrasado, si los niños van atrasados en matemáticas, el maestro debe de atender ese grupo, no ser los menos. Ahí está, ya estamos grabando el final de esta sesión de hoy. Muy bien. Les estaba hablándoles de que ustedes también tienen que conocer los dominios, lo que debe hacer un director, porque obviamente esto es como una relación de pareja. Yo me conozco muy bien. Mi pareja se conoce muy bien. Tu pareja se conoce muy bien. ¿Sí? O si no tienes pareja, pues conoces a tu mamá, tu papá, tu hermano muy bien. Pero para poder hacer una buena convivencia, se requiere que tú conozcas a la otra parte, que te conozcan a ti. Imagínate que a ti te encanta el pescado y la otra persona es alérgica al pescado y tú eres la persona que cocina y preparas pescado constantemente, pues la otra persona pues va a haber un problema ahí. Entonces, si tú no conoces lo que tu director debe hacer, ni el director lo que hace un maestro, pues ahí tenemos un problema de comunicación, de supuestos. Es que el director no me apoya. Sí, pero no te apoya pues porque no quiero, porque no conoce y también porque a lo mejor tú no te acercas. ¿Sí? El director siempre habla de que siempre él debe de cubrir el interés superior de los niños y adolescentes. Y si hay un maestro muy bueno para matemáticas, su deber es darle ese grupo al maestro que mejora las matemáticas. ¿Sí? No al peor. No, porque pues se supone que debe haber una relación de equidad. Y la equidad dice que al mejor maestro de matemáticas le das el peor grupo que de matemáticas para que se nivele. Por eso es el mejor. No sentirme porque el director me odia porque me da el peor grupo de matemáticas. No. Bien. El director también les decía, hablaba de, por ejemplo, aquí del desarrollo del diálogo profesional. Eso es bien importante. Diálogo, maestros, tiene que ser profesional, es decir, con respeto, con argumentos y siempre de frente. ¿Sí? ¿No se escucha, profe? ¿No se escucha? Escucha la gallina. Ah, la gallina, a ver. ¿Quién está por ahí? Ahorita vamos a silenciar, a ver quién está ahí. Ya creo que ya se cayó la gallina. ¿Ahora sí me escuchan bien? Ya, profe. Okay. Muy bien, entonces miren, maestros. Ya les decía, estamos haciendo el cierre. Ya nada más de mi parte sería todo. Igual ya nos vamos a la parte de preguntas, comentarios, que ustedes me digan, me gustaría que me dijeran, profe Javier, yo aprendí esto hoy, aunque sea, no sé, una palabra clave, algo así. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos entonces próximo martes.